10 años. 10 años. Sin límites. Una estación de radio comunitaria en Sonsonate. 92.1. Sensuna de FM Radio. Sin límites. Radio Sensunat presenta su informativo Sensunat Noticias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Le saluda Orfi Arévalo, quien le acompañará a la emisión informativa de hoy, Sensunat Noticias, con los hechos más relevantes en el ámbito local, nacional e internacional. Bienvenida, bienvenido a nuestra emisión informativa de hoy. A usted que nos sintoniza en el dial 92.1 FM para todo el departamento de Sonsonate y también para quienes nos sintonizan a través de nuestra plataforma digital de Facebook Live. Conocemos a continuación los titulares de hoy. Los titulares de hoy. Municipalidad de Nahuizalco dio a conocer sobre la alianza con Fundación Maquilisguat Fuma, la cual ayudará a fortalecer las acciones de prevención al COVID-19. En temas nacionales, Organización de Mujeres Feministas, Las Dignas, expresan su preocupación por el alza de hechos de violencia hacia las mujeres. Y en la cápsula educativa de hoy hablaremos respecto al Día Mundial de la Relajación. Estos y otros contenidos a continuación. Buen provecho si ya está degustando sus sagrados alimentos y qué bien que lo hace informándose a través de Sensunat Noticias. A continuación conocemos las condiciones climatológicas para este viernes 14 de agosto. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones del tiempo previstas para este 14 de agosto del 2020. Tenemos cielos poco nublados sobre el país y esa condición se espera que cambie para finales de la tarde, inicios de la noche, ya que estamos esperando un poco más de nubosidad y precisamente la probabilidad de precipitaciones, principalmente de la zona centro hacia el oriente del territorio nacional. Esta condición obedece a un sistema de baja presión y onda tropical que se encuentra justamente en las cercanías de Centroamérica, al sur de Nicaragua y distante justamente. Esperamos que esa condición sea la responsable que genere precipitaciones durante este día y el fin de semana, donde vemos mayor organización en la condición de lluvia que vamos a estar teniendo en el país. Para este día igualmente continúan las temperaturas cálidas siempre en horas de la tarde, un ambiente bastante cálido, alcanzando los 37, 38 grados en la zona oriental del país y las mínimas alcanzando los 23 grados. La zona centro y occidente del país se espera que tengan temperaturas máximas de 33 a 34 grados y la mínima rondando los 20 a 21 grados. Hacemos un llamado a la precaución para las personas que realizan actividad frente a nuestras costas, principalmente en la zona oriental del territorio nacional. Allí en aguas profundas los vientos de componente este alcanzando los 30 a 40 kilómetros por hora que podrían generar dificultades a la hora de realizar sus actividades. Acata recomendación de los diferentes cuerpos de seguridad y en horas de la tarde hidratarse lo más que se pueda. Este es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo. Siempre hay diversidad de información en nuestro espacio noticioso y en esta ocasión le presentamos las efemérides de hoy con Alex Guerrero, que son fechas que han marcado la historia de países y de personalidades. A continuación, escuchamos el contenido. Una fecha como hoy, 14 de agosto, en el año 1084, el Cid al mando del ejército de la Taifa de Zaragoza vence a la coalición del rey Almúnder de Lérida y Sancho Ramírez de Aragón en la batalla de Morella. En 1415, Don Duarte y Enrique el Navegante conquistan la ciudad de Ceuta. En el año 1502, en Punta Caxinas, hoy Punta Castilla, en la bahía de Trujillo, Honduras, se celebra la primera misa católica en tierra firme del continente americano. En el año 1556, en China, cerca del Cantón, los portugueses se establecen y fundan Macao. En 1598, en Sevilla, se inaugura la Casa Lonja, que posteriormente se convertiría en el Archivo General de Indias. En el año 1682, la reina Mariana de Austria dona el Palacio de Loyola a la Compañía de Jesús.
En 1808, en Zaragoza, los invasores franceses, tras su derrota en la batalla de Bailen, levantan el primer sitio. En 1843, en Florida, la rebelión de los indios seminolas es aplastada por el gobierno tras 7 años de resistencia. En 1881, en Cuba, el médico Carlos Finlay logra demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti. En 1908, en Springfield, Illinois, los disturbios raciales hacen intervenir al ejército. En 1910, en Panamá, se inauguran 8 kilómetros del canal entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. En 1912, en Nicaragua, fuerzas estadounidenses intervienen a petición del presidente Adolfo Díaz para sofocar la sublevación popular que amenazaba con derrocarlo. En 1913, en Los Ángeles, Estados Unidos, se inaugura la conducción de agua más larga del mundo, de más de 400 kilómetros de longitud. En 1914, Japón le declara la guerra a Alemania. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés se rinde luego de la invasión de las fuerzas soviéticas en Manchuria y la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por bombas atómicas. En 1947, la India y Pakistán se independizan del Reino Unido. En 1952, llega a un puerto británico el primer buque español desde 1936. En 1959 se restablecen las relaciones diplomáticas entre Jordania y la República Árabe Unida. En 1985, a 183 metros bajo tierra en el campo de pruebas de Nevada, 102 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 5 horas local, Estados Unidos detona su bomba atómica número 1032, Cebrero, de 20 kilotones. En el 2001, un avión experimental de la NASA alimentado por energía solar fotovoltaica bate récord mundial de altura de vuelo. En el 2003, una fecha como hoy, se registra el mayor apagón registrado en la historia. Un corte en el suministro de energía eléctrica afecta a algunos estados del noroeste de Estados Unidos y parte de Canadá, afectando a ciudades como Nueva York y Toronto. En el 2015, en La Habana, Cuba, se abre la Embajada de Estados Unidos. En el 2018, en Génova, Italia, se desploma parte del puente Morandi, causando más de una treintena de muertos. Comenzamos con la información originada en el departamento de Sonsonate. Cecilia Isidro es lideresa de la Comisión Indígena de Nahuizalco y expresa su sentir ante el poco apoyo y oportunidades que hay para la juventud. Le ampliamos más detalles en la siguiente nota. En esa nota conoceremos las valoraciones de Cecilia Isidro, joven lideresa del Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco Muina en el departamento de Sonsonate, respecto al poco apoyo que tiene este grupo poblacional y que pese a algunas limitantes que hay, como Muina han creado procesos de formación para la juventud en las comunidades del municipio. Digamos, como organizaciones no gubernamentales, sí hay como interés, pero no siempre las organizaciones va a ser el objetivo en sí llevar procesos de juventud, que la juventud se vaya desarrollando, que la juventud se vaya preparando. Tal es el caso de nosotros como organización indígena. Hay espacios, no somos una organización gubernamental, pero sí llevamos el proceso con jóvenes. Pero el hecho que nosotros lo llevamos no quiere decir que todas las organizaciones lo están haciendo. Hace falta mucho por hacer, hace falta mucho por seguir incluyendo jóvenes, porque nosotros consideramos que acá en nuestro municipio anteriormente pues no existía ni esa iniciativa, se puede decir. Ahora en día ya tenemos un proceso iniciado y que se le va a dar seguimiento. Entonces ya vemos que la juventud se va incorporando, la juventud se va incentivando y que se vaya motivando. Entonces, sí existe espacios, pero no tal vez como se debiera esperar. Uno de los vacíos que señala la joven indígena es la falta de confianza hacia los jóvenes en los procesos de formación y menciona que esto obstaculiza el desarrollo de la juventud. La verdad es que no siempre una formación se va a regir a que eso se va a hacer así, porque así lo dice un programa, por decirlo así, sino que el hecho de ser joven también, o sea, nos hace ser dinámicos, aprender desde como nosotros consideremos, porque no hay como algo que nos va a decir o nos va a regir de que esto se va a aprender de esta y esta forma, porque no está prohibido hacer esto. Entonces
sabemos muy bien que para ser jóvenes tuvimos que pasar por una niñez. Entonces, es como poner un ejemplo. Muchas veces yo he puesto este ejemplo en decir, un niño no se va a comparar con un adulto, el comportamiento de un niño no se va a comparar con un adulto, entonces el comportamiento de un joven tampoco se va a comparar con un adulto, porque uno tiene procesos en la vida y en esos procesos uno aprende a madurar. Entonces, también tener presente de que si uno como joven no le ceden el espacio de participación, pues difícilmente ese joven va a poder aportar a una sociedad. Tal vez no cambiar, pero sí contribuir a un cambio social. También mencionó que las y los jóvenes de etnia indígena a veces sufren discriminación. Mencionando un poco sobre los vacíos que se tienen, es que a la juventud indígena muchas veces también es hasta cierto punto discriminada, porque el hecho de ser joven es como que no tiene seriedad y no puede hacerse cargo de eso porque no tiene la capacidad. Entonces, eso es uno de los vacíos que muchas veces existen personas ya con mayores experiencias, y el hecho de que se les olvida de que en su momento ellos pasaron por ese mismo proceso, y que si no se va incorporando, o sea, nunca se va a tener una formación. Es como que la falta de confianza en los jóvenes, que ellos puedan desarrollar cargos en varios espacios ha pasado eso, de que no se les cede espacio no se les permite la participación a muchos jóvenes por el hecho de no tener, no tener seriedad en lo que uno está haciendo. Buen provecho si está degustando sus alimentos, y gracias por informarse con nosotros. Para los pueblos indígenas, el agua es un elemento vital que presenta la vida, que sin ella el ser humano y las plantas no pueden vivir. Por eso es importante su cuidado y protección. Bessie Ramírez nos presenta los detalles de este tema en la siguiente información. Carmen Domínguez de la Asociación de Mujeres Indígenas de Izalco dice que para los pueblos indígenas el espíritu del agua representa las venas de la tierra, por tanto no se puede destruir con proyectos de muerte como construcción de represas o permisos mineros. Para nosotros como pueblos indígenas el espíritu del agua es muy importante, ya que estamos muy sabedores de que representa las venas de nuestra madre tierra, que fluye, que tiene fuerza. Por eso es de que para desintoxicarla también como pueblos indígenas hacemos esos rezos, esos pagos con pétalos de rosa, con pétalos de flores, con incienso, y dejamos de que en los ríos fluya todo eso. Esos son los pagos que nosotros damos para que el espíritu del agua nos siga nutriendo, que no se resienta, porque sabemos de que es la gran lucha que tenemos con estos proyectos de muerte, las represas, las minerías, que sabemos de que hacen daño a nuestra madre tierra y al espíritu del agua. Así es de que antes que se nos resienta, pues tenemos que ver por el derecho del agua. El derecho del agua nos pertenece, es de todos y todas. Por eso no tenemos que negar a nadie ese derecho. Además menciona que como pueblos indígenas están en contra de la privatización del agua, ya que representa la vida, el rumbo de las nuevas generaciones y es un derecho humano. Y para nosotros como pueblos indígenas esa es la gran lucha que tenemos. El agua, los ríos, al espíritu del agua no le gustan las discusiones, no le gustan las problemáticas que tenemos ahora en día, como lo es la privatización del agua. No le gusta porque se resiente. El agua es vida, el agua merece respeto y la armonía, porque es derecho de todos. Por eso estamos en contra de la privatización antes de que suceda alguna desgracia, porque sabemos de que el agua para nosotros es muy importante. Es el rumbo de los niños, es el rumbo de la nueva generación. Los pueblos indígenas tienen una conexión espiritual con el agua como parte integral de su cultura y cosmovisión. Gracias a su fiel sintonía a nuestro espacio noticioso Sensunat Noticias. Les recordamos las medidas preventivas para evitar más contagios del COVID-19. Lo hemos dicho en otras emisiones, puede parecer repetitivo, pero es necesario para salvaguardar la vida suya y la de sus familias. Recuerde lavarse las manos constantemente
y si va a salir solo que sea necesario y si lo hace haga práctica del distanciamiento social y también use la mascarilla adecuadamente. Le invitamos, nos acompañe a una breve pausa, pero no nos cambia, hay más información relevante en Censura Noticias. Ya volvemos. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el mundo existen más de 5.000 pueblos indígenas, en los cuales hablan más de 4.000 lenguas. Pero ¿sabías cuáles son las cosas que comparten en común? Tienen diferentes costumbres y culturas, pero comparten algunas desagradables realidades. La expropiación de sus tierras, la negación de su cultura, las agresiones físicas y la exclusión de los estados y políticas públicas que los tratan como ciudadanos de segunda clase. Los pueblos indígenas en El Salvador sufren la marginación, la discriminación y la exclusión del Estado. Esto hace que derechos como a la consulta previa, libre e informada se les sean negadas. Quienes defienden sus derechos y denuncian las violaciones sufren también. Son a menudo víctimas de intimidación y violencia con la complicidad del Estado. Los pueblos indígenas de El Salvador seguimos en resistencia y pedimos al Estado salvadoreño no seguir vulnerando nuestros derechos. Esta es una producción de Radio Censuna en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Porque no estamos de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico Nahuizalco 2, líderes indígenas se pronuncian. Soy parte del movimiento ciudadano por la defensa de Tacuzcalco. Hago un enérgico llamado a toda la sociedad a ponernos y hacernos y a dar toda nuestra solidaridad a los pueblos indígenas y a decir no a la octava represa. Nuestra madre naturaleza necesita ser respetada y esa es una manera de respetarnos a nosotros mismos, nuestros pueblos indígenas que se ven vulnerados en sus derechos ancestrales y pues toda la sociedad en general nos vemos vulnerados por nuestros derechos, el derecho humano al agua en todos los sentidos y también exigir a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, en este caso al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y preguntar por qué en este momento en donde el gobierno dice, mire, quédese en casa, no salga, por qué se da permiso para que se haga una consulta popular, y esa es una manera también de vulnerar los derechos de expresión de la población. Sonsonate, digamos todos, la octava no va. Gracias a su fiel sintonía y gracias por seguir en sintonía con la vida a través de Radio Censuna y su espacio noticioso en el día 92.1 FM para todo el departamento de Sonsonate y para todo el mundo en nuestra plataforma digital de Facebook Live. Continuamos con los hechos locales. Municipalidad de Nahuizalco ha hecho alianza con Fundación Maquiliscote Fuma, la cual ayudará a fortalecer las acciones de prevención al COVID-19. Le ampliamos los detalles a través del siguiente enlace telefónico que realizamos con el alcalde del municipio en mención. Enlazamos vía teléfono con el doctor Jorge Willer Patres, alcalde de Nahuizalco de este departamento, con quien vamos a conversar respecto a la alianza que están construyendo con Fundación Maquilisguat, que va enfocada al apoyo de las acciones para prevenir el COVID. Buenas tardes, doctor, adelante, coméntenos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bueno, el día de ayer ya detallamos algunos puntos donde vamos a estar en el convenio con la Fundación Maquilisguat, de la cual nos va a apoyar enormemente en muchas acciones y eso nos va a ayudar a nosotros a poder hacer mucho más efectivo nuestro plan de prevención del COVID y algunas acciones más que se van a hacer en el marco de la pandemia que en este momento estamos sufriendo en nuestro país. Se tiene entendido que ayer se reunieron ambas partes, doctor. ¿Podría mencionarnos algunas de las acciones de las que va a apoyar FUMA, ya que ustedes están ejecutando, pero como usted lo ha dicho, pues van a tener otro apoyo? ¿Cuáles son estas acciones que usted nos podría mencionar para darlo a conocer a la población? Bueno, dentro de las acciones que vamos a hacer en conjunto con FUMA sería la promoción, la concientización y la sensibilización acerca de la pandemia, igualmente pues algunas acciones propias en el tema
la desinfección, los brochures, la parte informativa que nos hace falta, y eso pues lo haremos y lo fortaleceremos con lo que la municipalidad está haciendo. Doctor, también de cara al acercarse ya a la fase en la que se van a sumar ya otras actividades, ¿cómo está viendo esta actividad la Municipalidad de Nahuizalco ante la vulnerabilidad que hay todavía de contagios a nivel departamental? Bueno, vamos a tomar todas las medidas pues estrictamente en el contorno de la zona comercial de Nahuizalco, donde Fuma también se le ha planteado toda esa idea y pues ya ha estado muy de acuerdo para fortalecer todas estas acciones y así poder encarar pues la apertura de todas las acciones que la sociedad va a tener, y esperamos en Dios pues que nuestras acciones puedan prevenir mucho más el COVID y así poder mantenernos en Nahuizalco como uno de los municipios de los cuales lo vamos a trabajar durante 2 meses intensamente y el resto del tiempo monitoreando cada caso que nos vayan reportando. ¿Habrá un control en puntos estratégicos del municipio, doctor, para las medidas de saneamiento? Porque, al hacer una apertura ya activa de otros rubros, la fluidez de personas va a ser bastante, ¿verdad? ¿Hay algunas estrategias que ustedes están visionando como municipalidad en algunos puntos estratégicos de Nahuizalco? Claro, tomaremos 5 puntos estratégicos para entrar a la zona de comercio, donde habrá una enfermera, un agente del CAN y alguien de la municipalidad controlando los ingresos, que la gente cumpla con las medidas de mascarilla, lavado de manos, aplicación de gel, la desinfección en los zapatos, y que la gente no se esté aglomerando, sino que hacerle conciencia y sensibilizarlo para que hagan las compras más inmediatas y que lleven pues prácticamente las compras para 2 o 3 días para que la gente no regrese todos los días al mercado. Sería una de las medidas que se puedan hacer. Recordémonos que también que la economía nos impide hacer todo esto porque de una u otra manera la gente no ha trabajado como se debe y eso evita que mucha gente lo que va ganando él lo va invirtiendo en su comida. Bien, aparte de esas acciones de la alianza con Fuma, un mensaje que usted quiere dar a la población sonsonateca y nahuizalqueña a través de Censura Noticias. Bueno, que la gente siga tomando más conciencia acerca de la pandemia y para cumplir con las medidas sanitarias y así poder evitar más contagios en todo el país, porque recordémonos que no solamente nos movemos en los municipios, sino que más allá de cada municipio, y eso nos puede llevar también que de un lugar a otro, si la gente no tiene la conciencia, puede seguir infectando a otras personas. Muchas gracias, doctor, por la disposición y vamos a estar pendientes para dar seguimiento informativo. No, a ustedes muchas gracias por la oportunidad que nos dan para dar a conocer qué es lo que Nahuizalco está trabajando en el tema de la pandemia. En otros temas, en contexto del 103 aniversario del natalicio de Monseñor Romero, conoceremos en la siguiente nota sobre su legado de lucha incansable por los más desprotegidos del país. Bessie Ramírez nos amplía los detalles. Este 15 de agosto se cumplen 103 años del natalicio de San Óscar Arnulfo Romero. En este contexto, el fraile de la Orden Carmelita Henry Cienfuegos nos habla del legado del pastor y mártir en defensa de los derechos de los más desprotegidos. Y pues quiero compartir con ustedes en el contexto que como salvadoreños pues nos sentimos felices que el día de mañana, 15 de agosto, vamos a estar celebrando el 103 aniversario del natalicio de nuestro mártir, de nuestro primer santo salvadoreño, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Con eso quiero decir que somos una iglesia privilegiada, o como diría Ignacio Yacuría, ¿verdad? Con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. No hemos sido un pueblo dormido, un pueblo adormecido, sino al contrario, pues hemos puesto en marcha, nos hemos puesto siempre a trabajar, ¿verdad? Entonces Monseñor Romero recibe a un pueblo que ya no estaba dormido. Esta iglesia comprometida y este pueblo organizado fueron los que despertaron en Monseñor Romero su vocación de pastor y profeta. Monseñor Romero nos invita a denunciar, o como diría en su homilía del 2 de enero de 1978, predicación que no denuncia el pecado no es predicación del evangelio. Por eso, recordemos
y estamos llamados a denunciar. Por eso denunció la absolutización de la riqueza, la idolatría del poder, la represión, denunció la corrupción de los medios de comunicación social y la falsificación de la religión, denunció la persecución de la iglesia. Cienfuegos invita al pueblo salvadoreño a reconocer en Monseñor Romero la denuncia profética y a actuar como él. Quiero hacer énfasis que somos un pueblo salvadoreño, una iglesia salvadoreña que sigue siendo perseguida. Tenemos el hecho trágico, ¿verdad?, del asesinato de nuestros sacerdotes, tanto en tiempos de la guerra como recientemente. Y es necesario reconocer en el legado de Monseñor Romero, en esta denuncia profética. No nos quedemos callados, estamos llamados y seguimos perdiendo sacerdotes. Recientemente, el hecho acontecido en San Vicente, estamos llamados. ¿Cuál es nuestro reto? En nuestras comunidades decimos que los mártires permanecen vivos en la medida en que nosotros no los hagamos morir, olvidando su testimonio. Por eso nuestro reto es reconocer a Monseñor Romero su pensamiento, reconocer en Monseñor Romero no solo su pensamiento en sus homilías y sus acciones, para así pensar como Monseñor Romero, hablar no de él, sino como Monseñor Romero y actuar como Monseñor en el hoy de nuestro pueblo. Les invito a que seamos una iglesia siempre en salida, que trabajemos por los más necesitados. El mal es muy profundo en El Salvador y si no se toma de lleno su curación, siempre estaremos, como he dicho, cambiando de hombres, pero siempre el mismo mal. Homilia de Monseñor Romero del 23 de octubre de 1977. Gracias a su fiel sintonía y buen provecho si está degustando sus sagrados alimentos, y qué bueno que lo hace, acompañándose de Censuna Noticias con los hechos más relevantes en el acontecer local, nacional e internacional. El trabajo en muchas ocasiones nos ocupa mucho tiempo. Además, hay que sumar todas las cosas que tenemos por hacer y estar pendientes de nuestra lista mental. Si todos fuésemos conscientes de lo importante que es relajarse y dedicarse tiempo a uno mismo, no existiría la depresión. En contexto del Día Mundial de la Relajación, la psicóloga Janet Toches Flores nos presenta la cápsula educativa de hoy. Cápsula educativa. Cada 15 de agosto se celebra el Día de Relajación. Esta celebración tiene como objetivo concientizarnos a reducir el estrés y presión a los que nos sometemos día a día. El trabajo en muchas ocasiones nos ocupa mucho tiempo. Además, hay que sumar todas las cosas que tenemos por hacer y estar pendiente de nuestra lista mental. Si todos fuésemos conscientes de lo importante que es relajarse, dedicarse tiempo a uno mismo, no existiría la depresión ni otros problemas psicológicos. La relajación es la mejor medicina contra la depresión, el estrés, la ansiedad y la desconcentración. Que esto viene de una manera a afectarnos integralmente, disminuyendo nuestro sistema inmunológico. El estrés puede tener diversos orígenes, pero siempre puede ser contrarrestado si sabemos qué hacer. Las técnicas para relajarse comprenden físicas, como yoga, las mentales, como la meditación, pero dada la relajación tan cercana entre ambos aspectos, cualquiera puede tener beneficios mixtos, también como la respiración, practicar un hobby, caminar, tomar un masaje, un spa. Los hábitos saludables comprenden de una actitud relajada en un estilo de vida y empieza, por supuesto, en los hábitos más arraigados, lo cual es fundamental tener una dieta sana, balanceada, comiendo verduras, granos, frutas, carnes, proteínas y sobre todo abundante agua, que nos dará un mejor estado de bienestar físico y mental. Nos contribuye todo esto a dar al cuerpo y mente un bienestar necesario para la relajación, como caminatas, nadar, usar escaleras en vez de el elevador, combatir el sedentarismo, que es una práctica fundamental para poder alcanzar la relajación, hacer lo que nos gusta, escuchar música, leer, jugar ajedrez, admirar un paisaje, ir al cine o simplemente conviviendo con sus seres queridos. Tomar de vez en cuando una reparadora siesta, darse unos minutos para practicar la autorreflexión,
Lo importante es hacer las cosas que te llenen y te satisfagan. Piensa, lo más importante es tener la autorreflexión. Piensa este día tan importante y no este día, sino que todos los días de tu vida, en algo bonito que te relaje. Piensa en cosas maravillosas que te hagan sentir bien. Y al finalizar el día, medita. ¿Qué es lo que me relajó este día? ¿Qué me pareció este día? Y si no hubo algo que te relajara, entonces te invito a que tomes 5 minutos diarios para que estimule tu cerebro y te ayude a reflexionar, te ayude a meditar. Eso es parte de la relajación. ¿Ok? Entonces yo quiero también compartir esta reflexión y dice así: la paz interior comienza en el momento que decides no permitir que otras personas controlen tus emociones. Este ha sido mi aporte como psicóloga, Janet Toches Flores. Sensuna Noticias, llegando al interior de sus hogares con los hechos más relevantes. Le pedimos nos acompañe a una breve pausa, pero no nos cambie, que regresamos con más de Sensuna Noticias. En Sonsonate, todos somos Tacuzcalco. Por amor a la naturaleza, a la historia y a la cultura, yo defiendo el sitio sagrado Tacuxcalco, porque en este sitio podemos encontrar parte de nuestra historia, podemos conocer la relación que tenían nuestros abuelos y nuestras abuelas con la naturaleza, de respeto con los ríos, con el bosque, con la madre tierra. Es tiempo que como pueblo nos organicemos y paremos todos los proyectos de extractivismo. Por eso, compañeros y compañeras, les invito a unirse a esta gran causa y defender no solamente el sitio Tacuxcalco, sino todos aquellos bienes naturales que rodean nuestras comunidades y sobre todo de nuestro querido Sonsonate. Sensunat 92.1. Continuando con la información en Sensuna Noticias, ha llegado el momento de conocer el significado de las energías espirituales para este día desde la cosmovisión indígena con el Tata Nicolás Sánchez en el Nahual de hoy. Sensunat Noticias presenta el Nahual del Día desde la cosmovisión indígena. Buenos días, nuevamente compartimos con ustedes en este día el significado espiritual de nuestro calendario náhuatl. Hoy estamos en el día viernes 14 de agosto del año 2020 según el calendario gregoriano o calendario colonial. En nuestro calendario náhuatl estamos en el día Mahtati Yei Kushkatutu. Mahtati Yei 13 Kushkatutu, águila de collar. Y el significado espiritual es el siguiente. Águila de collar, perdón y pecado, armonía, palabra, aura, muerte natural. Este día es especial para invocar a los abuelos y las abuelas para pedirles perdón por los errores y la vigencia de sus enseñanzas morales. Día de la prudencia, el ejemplo, la solidaridad, la justicia y la comunidad. Buitre ligado al zapapalo, la mariposa de obsidiana. Tajpaluli Muchi, saludos a todos y todas. En temas nacionales, Organización de Mujeres Feministas, Las Dignas, expresaron su preocupación por el alza de hechos de violencia hacia las mujeres. Entre el 1 de enero al 24 de julio de 2020 se registraron 65 feminicidios y en los primeros 13 días de agosto las autoridades policiales reportaron 10 asesinatos de mujeres. Esta situación de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes es lo que mantiene en alerta a organizaciones feministas como Las Dignas. Escuchemos declaraciones de América Romualdo, coordinadora general de Las Dignas. Una problemática bien compleja, ¿sabes? Porque sentimos que o percibimos mucha impunidad en los casos, digamos,
frente a un presidente que dice que no se están cometiendo este tipo de delitos, y vemos que las cifras nos reportan que del 1 de enero al 24 de julio se registraron 62 feminicidios. O sea, sí, los hechos de feminicidio están presentes. Y en los primeros días de agosto las autoridades también reportaron 4 muertes violentas de mujeres en un lapso de 48 horas. Es preocupante porque en los últimos meses, digamos, tenemos en este semestre 3 meses que constituyeron cuarentena, o sea, cuarentena domiciliaria. Al comparar cifras, vemos que el 2019 cerró con un total de 230 feminicidios y durante el primer semestre de ese año, la PNC reportó 78 feminicidios, cifra similar o mayor en este primer semestre de 2020. Por otra parte, las dignas también le preocupa el aumento de casos de embarazos en niñas y adolescentes. Como las niñas y las adolescentes están en este contexto de familiar y cercano, realmente están más expuestas, digamos, a este tipo de hechos de abuso sexual, de violencia sexual. Nosotras tipificamos efectivamente en unos casos violación, en otros casos abuso sexual, porque muchas de estas niñas tienen edades por debajo de los 15 años, y según nuestro código penal, si una persona tiene relaciones sexuales con una persona menor de 15 años, esa es considerada violación en menor incapaz. Las Dignas exigió al Estado salvadoreño a cumplir con la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y llamó al Instituto Salvadoreño de la Mujer, ISDEMU, a cumplir un papel de ente rector con la defensa de los derechos de las mujeres, ya que su naturaleza le mandata a ser una institución rectora de políticas públicas para la igualdad sustantiva. En temas nacionales, la siguiente nota. El fiscal general de la República, Raúl Melara, anunció hoy que presentará acusación por el caso de la presa El Chaparral. Según el fiscal, cuenta con el testimonio de 70 personas quienes relataron cómo se desarrollaron los hechos. Germán García Arriaza, director contra la corrupción y la impunidad de la Fiscalía, explicó que la acusación es por el desvío de $50 millones en una supuesta red liderada por el expresidente de la República, Mauricio Funes. Se mueven hacia distintas cuentas a SPA El Salvador, que mismo tenía sedes en Panamá y en Suiza, y allí se va distribuyendo ese dinero, y también a Islas Marshall y a Curazao. Esa conducta realizada por estas 6 personas, como Fiscalía General de la República, consideramos de que se adecua al delito de peculado y también al delito de lavado de dinero. Y también les estamos imputando el delito de agrupaciones ilícitas, porque se acordaron 3 personas realizar acciones en contra de la ley, planificaron, ejecutaron, cometer delito de peculado y lavado de dinero. A este momento, satisfactoriamente, como Fiscalía General de la República y el equipo que ha sido liderado por el señor Fiscal General, estamos listos para presentar acusación en contra de estos 6 imputados, porque consideramos tenemos los elementos suficientes para poder establecer la existencia de los delitos y su participación en los mismos. También el presidente de CEL, Daniel Álvarez, informó que presentará nuevo dictamen de acusación por el caso. De información nacional pasamos al ámbito internacional. Del 4 al 11 de agosto del 2020, el Ministerio de Salud MINSA de Nicaragua reportó 5 muertes por COVID-19, contrario a la semana anterior que fueron 8, elevando a un total de 128 fallecidos a causa de la pandemia. El informe semanal del MINSA contabiliza 213 nuevos casos de COVID-19 para un total de 4.115 casos confirmados por las autoridades. La ministra de Salud, Marta Reyes, refirió que se presentaron otros fallecimientos de personas a quienes daban seguimiento a causa de diabetes, infarto, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana.
Desde el inicio de la pandemia en marzo pasado hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud informó que han atendido y dado seguimiento a 3.413 personas, reportando hasta la fecha la recuperación de 3.072. Estas cifras, sin embargo, contrastan con las del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, integrado por profesionales independientes de la salud, quienes en su informe del 30 de julio al 5 de agosto del 2020 reportan un acumulado de 9.436 casos sospechosos verificados en todo el país, de los cuales 2.452 muertes sospechosas de COVID-19. El observatorio registra 259 nuevos casos en esa semana, siendo Managua la ciudad con la mayoría de casos, seguido del norteño departamento de Matagalpa y el occidental departamento de León, los más afectados. La doctora Josefina Bonilla, especialista en salud pública, dijo que había una falsa sensación de que la pandemia ha bajado, debido a que hay subregistro de casos. Bueno, realmente hay una reacción humana, en primer lugar humana, que individualmente queremos y soñamos con ese ideal de olvidarnos para siempre de ese coronavirus y de la enfermedad, la COVID-19. Entonces, en esas ansias de querer llegar a ese punto, si ya no tengo a nadie conocido que se está muriendo o que está en intensivos o que está intubado, quiere decir que ya se superó la pandemia. O sea, como que cada persona en su psicología hace una interpretación de por dónde va la pandemia, ¿verdad? A falta de una, digamos, conducción más contundente con respecto a decir exactamente por dónde va basado en datos, que es lo que se hace, pues, en todos los países. Hasta la fecha se desconoce la cantidad exacta de personas a quienes se le ha practicado la prueba del COVID-19. El gobierno sigue promoviendo actividades públicas masivas entre la población, lo que pone en riesgo que se enfrente una nueva ola de casos de la pandemia. Tanto la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y asociaciones médicas independientes nacionales han solicitado al gobierno información amplia y detallada sobre el impacto real y el manejo de la pandemia. De esta manera concluimos nuestro espacio de noticias correspondiente a este viernes 14 de agosto, antesala de un fin de semana, recordándole a usted las medidas de prevención al COVID-19, lavarse las manos adecuadamente, usar la mascarilla correctamente y si sale solo que sea necesario y practique el distanciamiento social. Si Dios nos permite, nos escuchamos el próximo lunes en otra emisión más de Censura Noticias. Hasta la próxima. Estos fueron los hechos más relevantes del acontecer local en Censuna Noticias. Gracias por sintonizarnos. ¡10 años! 10 años. Sin límites. Una estación de radio comunitaria en Sonsonate. 92.1. Censuna de FM Radio. Sin límites.